Bueno, aquí se está emitiendo otro ensayo para yo enseguida juntarlo con el anterior a ver cómo nos queda. No va a ser más. Muy buenas noches, compañeros Santiago y Dora Nancy. Nos encontramos en este momento eh, para discutir en un espacio académico tres de las preguntas que nuestro para reflexionar dentro de educación en valores. Esperamos pues que este sea un espacio para que podamos aportar nuestras ideas frente a estos tres interrogantes que se nos hacen. La primera pregunta dice que ¿en qué medida deben las instituciones educativas volverse críticas de los valores predominantes si ellas deben ser transmisoras de los mismos? Me gustaría escucharles cuál es su opinión y su aporte frente a esta pregunta que tiene que ver con las instituciones educativas frente a la crítica de estos valores. Bueno, a ver, de pronto con esto de que las instituciones deben ser transmisoras de los valores que hay en el entorno, pues eso es lo ideal y es la razón de ser de las instituciones. La cuestión es que uno sabe que se presenta la dificultad de que para las instituciones el estudiante hace algún tiempo dejó de ser un estudiante y a pesar de tener las instituciones procesos de educación que suponen que debe haber proceso formativo, la visión que se tiene del estudiante, especialmente en las instituciones de educación privadas, es que el estudiante es un cliente, porque la posibilidad que tienen esas instituciones de permanecer activas en el medio sin los estudiantes es más bien baja. Entonces eso hace que a veces ese manejo de los valores y la transmisión y crítica de los mismos se dificulte mucho o se vuelva un papel de segundo grado, no de primero como debería y tendría que ser. Me gustaría saber, Nancy, qué opina, que está aquí al pie pues por razones técnicas. Buenas noches. Buenas noches, Dora Nancy. Bueno, es una labor bastante importante que deben realizar las instituciones educativas. Indudablemente, cuando hablamos de esa formación en valores, tenemos que hablar del currículo. Bien sabemos que en el currículo existe el currículo nulo y el currículo oculto. En esos dos aspectos centramos entonces todo aquello que no está plasmado en el currículo, pero que debe de darse como componente de la formación de nuestros estudiantes. Es fundamental no descartar esa labor de la escuela en ese proceso formativo de educar a nuestros chicos en una serie de, digamos, de valores que deben fundamentarse en la escuela, pero que definitivamente vienen de casa. Pero aquí en este espacio académico nosotros consolidamos un poco más esos valores. Muy bien, doctora Nancy y Santiago. Frente a este interrogante, yo pienso pues, que las instituciones educativas en proyectos educativos deben plasmar esa formación accionista, de tal manera que desarrollen los estudiantes las capacidades para ejercer sus valores y de esta manera los puedan vivir bien. La criticidad pensaría que radica más bien en la forma metodológica para hacer propuestas que ayuden a generar impacto desde las vivencias en ese medio. Como un valor debe suceder a través del ejemplo, la práctica y el fomento de los mismos. Esto significa que debe existir una coherencia, un testimonio
se dé ejemplo de la realidad didáctica, que integre los distintos saberes de educación laboral. Ella es transmisora de cultura y en mi acción ser capaz de transmitirla y por ende de cambiarla y modificarla. Lo que se pretende entonces es que la escuela cumpla con esa función social, pedagógica y académica que le permita a todos los que se involucran en ella salir de alguna manera transformados y a transformar. Ese sería entonces el aporte a ese primer interrogante. Con relación a la segunda pregunta, que nos dice que si una institución educativa o un sistema educativo no se opusiera de ninguna manera a los valores dominantes de la sociedad en la que está inserta, ¿qué pasaría entonces si la institución educativa no se opusiera a estos valores dominantes? Me gustaría saber entonces cuál es el aporte frente a este. Bueno, a ver, las instituciones sí se oponen de alguna manera, en parte porque ese es su proceso, es la razón de ser de ellas como instituciones formativas. Sigo pensando de la misma manera que en la primera pregunta, de que para las instituciones se ha vuelto una camisa de fuerza saber si intervienen o no intervienen en la formación de valores o en la tergiversación que resulta de ellos en las sociedades. Aquí en Colombia particularmente ya pues hemos vivido de una manera específica los que estamos metidos en el medio muchas veces esa problemática. La misma Constitución Nacional, con los planteamientos que hace del libre desarrollo de la personalidad y otros planteamientos que favorecen esencialmente la individualidad, le frustra en cierta manera a las instituciones el poder opinar o el poder, digamos, controvertir los valores que se van formando colateralmente en la sociedad y que, pues mirándolo desde una perspectiva más amplia, no son tan valores, son mucho antivalores, pero en los que la institución ocupa un papel es casi que convidado de piedra, porque la posibilidad de hacer efectiva y realmente algo desde el punto de vista educativo es muy poco o nada. No sé ahora además que tiene una posición distinta. Claro que sí, yo planteo en esa tríada que es la familia, la escuela y la sociedad. Indudablemente notamos una gran pérdida de valores en nuestros jóvenes, en esta generación. Decir que la escuela no se opone es aceptar una serie de antivalores que se están desarrollando en nuestros jóvenes. Nosotros estamos llenos de conductas no muy aplicadas a lo que se vive en la escuela. Sin embargo, la vemos en ella, vemos el bullying, vemos las burlas, vemos una serie de conductas que nosotros no estamos de acuerdo con ella, pero que tenemos que de alguna manera de generar unas estrategias para rescatar nuevamente esos valores que están inmersos en la familia y en la escuela, pero que definitivamente se reflejan en la sociedad. Entonces decir que un sistema no se opone es decir que estamos a rienda suelta a la pérdida total de valores. Por lo tanto, es una pregunta que nos debe cuestionar como docentes. Muy bien. Frente a esta pregunta, yo insisto que la escuela es en sí un valor y que por ende es transmisora de cultura, generadora de cultura. Ella se debe constituir entonces en un espacio donde se resignifiquen los valores. En una sociedad donde, como decimos, se han ido perdiendo, pero no se han ido perdiendo, sino que se han ido relativizando por ideologías y circunstancias que aparentemente son valiosas. Su posición entonces radica en la manera como se pueda mostrar a los estudiantes las prácticas necesarias para que ellos se vinculen y aumenten las filas de personas que le apuesten a la práctica y a la vivencia de los valores. La escuela, insisto, debe testimoniar la vivencia y la praxis de los mismos,
De ocurrir lo contrario, entonces seríamos máquinas llevadas encaminadas por sistemas políticos, politiqueros y economistas que nada más y la calidad de las personas desde su dignidad humana. En ellas entonces se encuentra el dilema de resignificar la cultura y su transmisión con capacidad de discernimiento para que estos valores permanezcan y se perpetúen desde las necesidades de cada uno. De ahí que las tecnologías deben ser legales, donde se vive el ámbito del conocimiento y de las acciones. Es como entonces la opinión de los tres. Pasamos a una tercera pregunta. ¿Y cómo puede enseñarse ser crítico de todo su trabajo? Pensamos, y es como con Dora Nancy. Seguimos con Santiago y revisa Marlon. Bueno, a ver, yo pienso que de alguna manera se es crítico del sistema de valor. Tenía que hablar usted privilegiada. Damos de cuenta que las mujeres son privilegiadas. Bueno, hablar de cómo enseñar en nuestro currículo a ser crítico, yo volvería a retomar esa vieja cartilla de Carreño que hoy tanto nos surge en las escuelas. Hemos visto una gran pérdida de la autoestima, del autoconcepto de nuestros chicos. Definitivamente la ausencia de familias en este proceso formador ha conllevado a que nuestros jóvenes no tengan ese amor propio, no respeten su vida, sus ideales, su mismo proyecto de vida. Pareciera que estuviéramos en un mundo donde solamente vivimos el hoy y no nos importa el mañana. Pareciera que nuestros jóvenes hubiesen perdido como ese horizonte para, digamos, tener un proyecto propio definido de vida. Creo que es importante ayudar a nuestros niños, a nuestros chicos, a que ellos valoren un poco más su vida, valoren un poco más su cuerpo, porque en la medida en que yo lo hago conmigo mismo, puedo entonces proyectarlo en la vida y en el respeto por los otros. Los valores no pueden ser ajenos a ninguno de nosotros, sea un padre de familia, sea un profesional, sea una persona del común. Creo que es un trabajo mancomunado donde todos estamos llamados a rescatar y a retomar nuevamente los valores que digamos que se enseñaban de nuestros ancestros. Hoy la escuela los debe retomar. Bueno, de pronto no, estás haciendo un montón de planteamientos, Dora, muy interesantes. Yo coincido con ellos en muchos aspectos, no de una manera así directa y taxativa con lo que expresaste, pero no solamente en este curso, sino en las otras asignaturas de la maestría, yo me he centrado en algo que debe primar no solamente en lo individual y en los estudiantes, sino en general en las personas, que es la identidad, que ya nos lo plantearon algunos de los autores que vimos ahí y que Victoria Camps particularmente resalta mucho en el documento de identidades, porque en la medida en que yo tengo identidad propia o desarrollo una identidad propia, bien en la escuela o en las otras etapas de la educación, que yo voy a ser yo. Y yo pienso que esa es la visión más importante que uno debe lograr de uno, que yo sepa que yo soy yo, independiente de que yo acepte o me acepte el grupo. Cuando uno oye hablar de bullying, cuando uno oye hablar de todos estos otros fenómenos que enfrenta el estudiantado, pienso que la mayoría se centran en que no hay una identidad definida y que no hay un convencimiento de que yo valgo individualmente simplemente por ese hecho, porque yo soy yo. Y esa pienso que debe ser el principal desarrollo que uno debe lograr como persona.
porque eso lo valida uno como persona y como individuo y le garantiza una buena inserción dentro del grupo, independiente que vaya a tener reconocimiento o no, porque es como quien dice, la sociedad es plausible y se puede dar si los individuos se valoran como individuos, porque finalmente la sociedad la conforman es una gran cantidad de individuos. Y eso se debe permear, aplicar y tener en la educación y que las instituciones favorezcan el fortalecimiento de ese principio. Bueno, Santiago, qué pena, pero ahí es donde yo digo la importancia de tener un autoconcepto y una autoestima bien fundamentado. Es que si la autoestima, estos dos conceptos, están bien arraigados en el individuo, definitivamente que la personalidad ya se define. Entonces no podemos bailarlos como digamos, componentes, sino que más bien, si al niño le enseñamos desde pequeño ese amor propio, ese chiquito va a tener una personalidad definida, no antes, no después. Sí, no, es que Dora, no, es que ahí coincidimos, lo que pasa es que de pronto en el planteamiento y las palabras que utilizamos no está pues muy precisa la situación, pero lo que estás planteando apunta a lo mismo, la autoestima, el amor propio y la valía terminan siendo identidades, que hace que yo me reconozca como persona, como ser humano y sobre todo que yo sepa que yo soy valioso independiente de, es como el principio que debe primar, pero lo expreso distinto, pero vamos al mismo punto. Nos gustaría saber más bien qué opina. Bueno, muy interesante la discusión que establece Santiago y la Nancy. Todos, los dos hacen aportes excelentes a la pregunta y podemos cerrar complementando un poco, recogiendo un poco lo que ustedes acabaron de mencionar, que estoy totalmente de acuerdo con la posición de ambos, diciendo que si los valores son pautas que la sociedad establece, deben motivar y defender las a las personas, ya que permite situacionar la sociedad. la sociedad. Ahora, pero la pregunta de yo diría que es una cultura firme, premiando la práctica de cada uno de ellos. Y la escuela y la familia son los lugares por excelencia para ellos, desde lo físico, desde lo afectivo. desde lo político, desde lo actitudinal, Recalcaron. Es una discusión bien interesante que daría para extendernos un poco en el tema, pero en aras a hacer una actividad muy corta y que en otro espacio podamos seguir la discusión. Los invito entonces a que demos por terminado este encuentro. Muchísimas gracias, compañeros, por sus aportes y creemos que nos vamos a seguir mirando y viendo en espacios académicos. Una feliz noche. Bueno, una feliz noche, muchas gracias, mi querida. Es que eso está en vivo todavía. Aquí la cámara. Anotando la cámara. Es que de pronto hay daño de tiempo.
¿Será que es con uno de estos? Era eso.